Les saludamos cuando iniciamos un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, que bueno, pues es una larga serie que hasta ahora hemos realizado y comenzó con el nombre de Conversaciones a orillas del río Jabalón. Luego ya pues optamos por el nombre de perfiles valdepeñeros, que en realidad era el tradicional de otra época en su canal más cercano, Tele Valdepeñas. Y bueno, pues estamos en la calle Bonillas, en donde reside José Lillo Galiani, escultor, escritor, profesor, entre otras circunstancias que le han acompañado a lo largo de su vida. Y bueno, pues dispuestos a comentar con él muchas cosas, y por eso le agradecemos su deferencia a Pepe Lillo y le damos también las gracias por habernos recibido. Pepe. Yo encantado. Aquí perfectamente acomodado. Bueno, pues en este caso vamos a comenzar por el final, como si el perfil concluyera en este momento, que no hace sino iniciarse. ¿Cuál ha sido, Pepe, tu último encargo realizado? Y si tienes alguno que va a ser el próximo que también lo hayan encargado ya. Bueno, pues buenos días. Precisamente el último es un pequeño trabajo que he hecho para el Centro de Salud 2. Durante el confinamiento vino una enfermera en representación del personal y me dijo que si quería hacer algo. Lo que pasa es que desgraciadamente seguimos igual. Entonces pensaban que iba a acabar y hacer algo pues conmemorando este hecho tan luctuoso, de fallecidos, un homenaje al personal sanitario, todos en general, en fin. Entonces yo hice una escultura de bronce que está en el hall interior, o sea, en la parte interior se puede ver. Claro, ya está puesta. Lo que pasa es que las autoridades sanitarias, visto lo visto, la inauguraron de manera casi privada y no han querido darle mucha publicidad. Entonces, bueno, eso sería el último. El último. Y el próximo, pues, eso ya está más en el aire, porque tengo un proyecto de un monumento que todavía no quiero desvelar, porque no ha salido a la luz y no sé si se va a hacer. Está el proyecto presentado para un pueblo de aquí de Ciudad Real, y yo he presentado el proyecto, he presentado el presupuesto, etcétera, etcétera, y cuando digan ellos, pues se hará lo que sea, o no se hará, porque, en fin. Pendiente de respuesta. Sí. Eso sería lo último y lo futuro. Bueno, y la pregunta casi del millón, Pepe. ¿Cuándo empezó tu afición por la escultura? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Esto fue una cosa que no fue espontánea, que fue evolucionando. Entonces mi padre tenía un taller de carretería, mi tío uno de fragua, de forja. Y yo de pequeño tengo en la memoria los carros esos rojos de fuego que salían del taller de mi padre, pintados de rojo, y el herraje, todo el hierro negro. Era una combinación que hacían los dos y hacían unos carros preciosos. Y luego se acabó para tareas agrícolas, claro, ¿no? Sí, claro, para el campo. Y entonces luego ya mi padre se acabó, la tecnología acabó con los carros. Sí. Y siguió de carpintería porque él sabía el oficio también. Bueno, y entonces yo pues el contacto con la madera lo he tenido siempre. Otra cosa ya es la escultura. Entonces yo tenía el contacto, y en la fragua de mi tío pues también hacía algunas cosillas. Yo empecé en cosas de artesanía. Y luego ya pues de ahí ya un paso, pues las herramientas que conoces, el material tal, pues de ahí ya un poquito, hasta que ya comencé a hacer pequeñas cosas de hierro ya propiamente dichas de escultura. Y recordarás, claro, lógicamente, ¿cuándo llevaste a cabo tu primera exposición? Hombre, la primera exposición, el primer premio, todo eso nunca se olvida. Entonces la primera exposición me acuerdo que yo la hice en el salón de plenos del ayuntamiento, porque la Casa de Cultura del Pangino no se había hecho todavía. Todavía no existía el centro cultural, que luego se llamó Cecilio Muñoz. Claro, efectivamente. No existía. Claro, y entonces yo hice esa exposición ahí en el salón de plenos. Estaba de concejal Alfonso Caminero, el otorrino, y curiosamente, enlazando con lo que acabo de decirte, la
yo hice, la mitad de la obra era artesanía. Yo me hice un díptico que me lo pagué yo porque el ayuntamiento no tenía medios, y entonces decía exposición de artesanía y escultura. Entonces yo hice varias cosas de madera, tal y cual, y luego ya la otra parte con figuras pequeñas de hierro, que me acuerdo que Alfonso precisamente me compró 2, y en la riada le desaparecieron, porque Alfonso vivía, tenía la casa, sí, al lado del Primi. Al lado del Primi, y aquello fue el centro sí, allí concentró mucho agua. Y entonces, en fin, que esa es la... ¿Y quién era el alcalde entonces? ¿Antonio Martín Peñasco? O... Pues yo creo que era Antonio Martín Peñasco. Porque fecha. yo, Mejía ya, que fue... Sí, Alfonso Mejía. No, era Alfonso Mejía. Alfonso Mejía. Sí, porque Alfonso Mejía fue el que inauguró el centro cultural. Bueno, ¿y cuántos premios tienes? Y esto es como todo, ¿no? ¿Hay alguno que aprecies más que otros, que tengas una predilección total? Bueno, yo tengo premios, primeros premios, segundos, terceros, medallas de honor, premios de adquisición. Y yo creo que tendré exactamente, no lo sé, pero entre aproximadamente 30 premios. Luego, los que... A ver, el último que me han dado, que es la medalla de las Bellas Artes, pero eso no lo puedo considerar... Es un premio a tu obra. Sí, es un galardón a tu trayectoria, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, por supuesto que lo aprecio. Ahora, un premio a una obra... En concreta. Pues claro que lo tengo, que fue el que me dieron en Sevilla, por los años 80, en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Siendo yo autodidacta, mandé una obra y me dieron un premio. La obra se llamaba Cabreros. Y, por cierto, que la fundí yo personalmente, porque yo llegué a tener un horno. Me hice un horno con un motor de una lavadora, fundición. Me hice un pequeño horno y la fundí yo. Y entonces, pues, hombre, a mí me acuerdo que fui a recogerlo, mis padres y mi mujer y mi chico, el mayor, que era pequeño, y yo llegar allí a la sala aquella con una mesa sentados los académicos de Bellas Artes cuando me nombraron, y yo a recoger el premio y tal y cual. Pues, hombre, que yo me quedo a mí... Además, con la particularidad de que me dieron en metálico 40.000 pesetas, en el año me parece que era... Sí, ha dicho sobre el 80, los años 80. Yo recuerdo que era el 81, por ahí. Entonces, en aquellos tiempos era una cantidad un poco respetable. Sí, ya. Ahora son 300 euros, si no llega, pero ahora... Claro. Y además, otra particularidad es que yo recuerdo que en el diploma, que lo tengo por ahí, decían los académicos, concedieron el premio tal y tal... se llamaba el Premio Guadalquivir y estaba instituido por varias entidades bancarias, eso lo dice ahí, y para lo cual, con su sello mayor, en fin, ahí tiene el sello de Bellas Artes y tal. Pero además lo bueno mejor es que dice en el diploma, tal obra sin retenerla, es decir, que tú podías traerte la obra, ya. Te pagaban el metálico y encima te la traías. Pues yo cogí mi obra, yo me la traje. Y me acuerdo que aquello fue en enero. Y en junio, en la local que había aquí, que ya no sé por qué... Sí, la del 6 de junio, ¿no? 6 de junio, no sé por qué desapareció. Entonces, la volví a exponer. Bueno, yo disponía de ella, la volví a exponer. Y me dieron el primer premio, 10.000 pesetas. Y yo decía, joder, si me dan 40 y no la retiene, y aquí me dan 10.000 pesetas. ¿Y se quedan con ella? Se quedan con ella. Y entonces me acuerdo que Pepe Rúa, que éramos muy amigos, me dijo, tú déjala, dice, porque si te ando ya 40, dice, ahora tienes 10, 50. Dice, te cuenta que... Y dejas la obra y luego pasa al museo, que tampoco estaba hecho. El Museo de la Veracruz todavía no estaba hecho. Total, que digo, bueno, pues venga, pues la dejo. Y allí se quedó. Y luego no está en el museo, esa escultura está en el Centro Cultural La Confianza, porque luego después... No sé si fue al año siguiente o al otro, me volvieron a dar el primer premio, pero ya me dieron 40.000 pesetas. Y entonces esa escultura, como ya eran 2, esa escultura es la que está en el museo de... Vamos, está ahí en... Sí, en el centro cultural... No, en el museo municipal de la ciudad, el de la Plaza Veracruz. Pintura, escultura, arqueología, etcétera, etcétera. ¿Qué materiales, Pepe, utilizas en tus esculturas? ¿Cuáles son sus características? Bueno, yo utilizo los materiales tradicionales, o sea, los materiales que el hombre desde el comienzo del Paleolítico empezó a golpear una piedra con la otra,
para hacer un hacha paleolítica, yo supongo que fue la primera vez que el hombre empezó a utilizar, transformó una piedra en un útil. No es una escultura, pero ya es un útil hecho premeditadamente. Entonces la piedra yo pienso que es el material que el hombre ha utilizado desde más la historia. Sí. Yo la utilizo el bronce, utilizo la madera. La piedra es dura, la piedra es hermética, encierra su obra y no la quiere soltar. Te ataca. Cuando le das con el puntero, yo tengo allí el taller allí, y hay veces que llegan aquí esquirlas de piedra cuando le das. Pero bueno, luego es muy agradecido el material. La madera es lo contrario, es liviana, es ligera, es fragante. El hombre sabe utilizar en cada momento el material y los pasos procesionales los hace en madera. A ti no se te ocurre un paso en bronce o en piedra. Entonces es un material liviano y utiliza ahora sí, que no le caiga una gota de agua a la madera policromada. Por eso en cuanto llueve la Semana Santa se fastidia. Claro. Entonces utilizo la madera, el bronce y el hierro, que lo utilizo mucho. Es curioso que empecé en hierro y luego últimamente pues he hecho muchas cosas de hierro. Es un material pues relativamente joven comparado con los otros tres. El hierro pues es un material también económicamente no está mal. Yo hago esculturas de hierro muchas veces porque el bronce es muy serio, interviene un trabajo de fundición. Yo, a mi nivel, el escultor, por ejemplo, a lo mejor cobro la mitad y la fundición se lleva la otra mitad del proyecto. En cambio, el hierro es más económico el precio, aunque mi trabajo sea igual o más, pero bueno, ya abaratas costes y te permite hacer obra con más profusión, con más tamaños, etcétera. Y luego ya algo de aluminio y hormigón y piedra artificial, pero menos. Bueno, ¿y te gustan las esculturas abstractas? Bueno, eso nos llevaría a un tema largo, extendido. En la escultura abstracta y en la pintura hay mucho coladero. Ahí se cuela el que sabe, el que no sabe, el que no sé qué. Pero a mí me gusta, y además, de hecho, yo que recuerde tengo un premio en Aranjuez, que es en hierro y es abstracta, la escultura, y en Pozoblanco tengo 2 premios, y uno de ellos también es abstracta. O sea que a mí me gusta la escultura abstracta, y a mí me encantan los trabajos de Martín Chirino, que el año pasado hubo una muestra en homenaje. A mí me encantan los trabajos en hierro de Chillida, pero bueno, ya tienes que seleccionar. Pero bueno, pues sí, que yo por supuesto que en la escultura abstracta no ves nada figurativo, pero el material es el que manda. Entonces ves los volúmenes, ves cómo lo ha hecho, ves tal. Entonces, por supuesto, para mí también es muy interesante. Bueno, continuando con este cuestionario que estamos trasladando a José Lillo Galiani, querido amigo, además del retrato a toma Antequera, supongo que habrás realizado otros. ¿Es difícil realizar un retrato? Sí. O por lo menos realizarlo bien. Claro, un retrato, que no una fotografía. Exactamente. O sea, un retrato se entiende, o bien en pintura o una escultura, pues plasmar las facciones de una persona. Entonces el retrato dice, primero tiene que parecerse y después tienes que sacarle su parte psíquica, la forma de ser de la persona y tal y cual. Pero bueno, primero se tiene que parecer. Y entonces yo, por ejemplo, cojo ahí en el taller me pongo a hacer una cabeza en arcilla y yo en 1 hora te la he hecho. Pero una cabeza de arcilla de un hombre, de una mujer, de un niño, en general. Ahora, el retrato, eso ya es otra cosa. Un retrato tiene 2 orejas, una nariz, una boca, 2 ojos, exactamente igual. Pero como las personas somos como las huellas digitales, que excepto familiares o mellizos en el caso de que son, pero en general todos somos distintos. Y entonces tienes que sacarle los rasgos a esa persona. Entonces, luego además es muy curioso porque tú terminas un retrato y te dicen, uno dice, pues lo has sacado clavado, se parece mucho y no sé qué, y el que hay al lado dice, pues yo no le veo ningún... O sea, fíjate si un retrato es complejo. Ya. Entonces yo he hecho, aparte del tomar de Antequera, efectivamente sí he hecho varios. Por cierto que yo nunca he hecho a tamaño natural, que es más fácil, porque si a una persona real le coges las medidas con un compás y las pasas al barro, yo siempre los he hecho o mayor o más pequeños. Y entonces en concreto yo he hecho, además de la Antequera,
hice 2, pero una vez que está terminado, en barro, pues viene alguien, un familiar, tal, para que te diga si efectivamente a él le gusta. Parecido. Pues te puede decir, pues tócale un poco aquí, tócale la nariz, tócale, en fin. Y yo en estos 3 casos tenía que supervisar, el domar de Antequera vino su Demetrio. Su sobrino. Llegó y lo vio, hizo así como un gesto, un pequeño... No, pero no de desagrado. Ya. Ya sí, gimió un poco, dijo, sí, es mi tío. Total, que entonces claro, eso te produce una gran satisfacción. Los otros 2 siguientes eran 2 madres de 2 hijos que habían muerto en la flor de la vida. Uno fue Medina y otro fue Manolo San Roma Valencia, el ciclista de Almagro. Medina se estrelló con una moto y Manolo se estrelló en la vuelta, en una etapa de la Vuelta a Cataluña. Entonces, aquí quien venía a supervisar el retrato eran sus madres. Tú imagínate la responsabilidad. Cuando Medina vino su madre con un acompañante, se quedó mirándolo y miró al acompañante y le dijo, sí, nos gusta, tal, bien. Y luego la otra madre también la trajeron de Almagro para que viera. Entonces, bueno, normalmente cuando modelas siempre lo tienes cubierto la arcilla para que no se endurezca. Y yo retiré el trapo, yo estaba ya al lado de ella, y la mujer se quedó así muy seria mirándolo, y yo aquí el corazón me llegaba aquí. Y para mí se me hizo interminable, estaría 1 minuto. Y ya hizo así, y dijo, es mi hijo. Y entonces yo ya... Respiraste. Entonces, en fin, que ya digo que... bueno, si te cuento lo de Brotón, ahí sí fue curioso, porque Brotón, Joaquín, venía del penalti de comer y se iba a su casa a echarse a la siesta. Y le dije, ven 2 o 3 días, aparte que en el retrato haces muchas fotos. Y venía, se sentaba en la banqueta y le decía, enderézate que te va a sacar de la banqueta, porque se dormía. Pero ya llega un momento que le dije, Joaquín, mira el retrato, porque es que yo estoy atascado, ya no sé por dónde seguir. Yo ya tengo tal embotamiento que no sé si te pareces o no te pareces, o yo qué sé, y ya no puedo avanzar más. Entonces ya él lo vio y dice, sí, dice, a mí me gusta. Además le quité papada porque me dijo, quítame esto. En aquellos tiempos que yo lo hice estaba bien. Sí, Orondo. En fin, lo favorecí y dijo que sí, que en fin, que me gusta. Qué curioso. Bueno, y en algunos casos se ha comentado que los ayudantes hacen la obra y el maestro la firma y se lleva los méritos. Se lleva los méritos y el dinero. Claro. Bueno, vamos a ver, eso no es cierto. Eso es radicalmente incierto. Y te voy a contar un caso, te voy a poner un ejemplo gráfico para que veas lo que es el maestro y los ayudantes y tal y tal. El año pasado, el arquitecto Santiago Calatrava, personaje, estuvo en los tribunales de Italia porque hace 8 o 9 años hizo un puente para Venecia. Este puente estaba proyectado, eso está en internet, o sea, te puedes enterar. Yo lo que pasa es que el año pasado, por suerte, estuve allí y lo vi, y pasé por él. Y a partir de eso empecé a investigar un poco. Estaba proyectado en casi 8 millones de euros, y la obra total salió en 14. Entonces, claro, los placas de vidrio que lleva, que estaban proyectadas para una duración de 20 años, empezaron a deteriorarse, y la sustitución de esas placas eran carísimas. Total, que el Tribunal de Cuentas dijo que siendo una persona como era él, ¿cómo se había equivocado en tanto? Total, que lo condenaron a pagar 80.000 euros, que eso no es nada si se dobló el presupuesto. Y entonces es a lo que voy. Santiago Calatrava estuvo allí con un mono poniendo placas, o llamaron al vidriero, al soldador, al capataz, al del hormigón, etcétera, incluso ni siquiera a los ayudantes arquitectos que tiene, porque él tiene un estudio y por detrás tiene un montón de arquitectos. ¿Llamaron a alguno de esos? No, llamaron a Santiago Calatrava. Claro. Y él ha hecho los dibujos, quizás cientos de dibujos. Es decir, que yo cuando voy a la fundición estoy pendiente de allí del operario y le digo, no, esto me lo haces así, no sé qué, porque después la queja no te la van a dar a ti. A dar a ti, efectivamente. Entonces el maestro se lleva los méritos y los deméritos.
Y en el Renacimiento, bueno, en el Renacimiento y antes, los gremios, cuando seas padre comerás carne. Es decir, cuando tú quieras ser maestro y quieras firmar tus obras, haces la obra maestra, que por eso se decía la obra maestra, se ponía delante de un jurado de artesanos, presentaba la obra y entonces ya él podía hacer, abrir taller. El oficial ese podía abrir taller. Ya. Era entonces, como un examen, una reválida. Claro, efectivamente. Entonces, el responsable final es el jefe de taller, el maestro, y entonces, claro, firma la obra, supervisada siempre, él ha hecho los bocetos, los quebraderos de cabeza, lo que pueda tener, es el maestro. Entonces, es muy fácil. Yo es que he trabajado aquí y luego el maestro firma. Eso es así. ¿Quién compra el arte, Pepe? ¿El que puede? ¿El que quiere? ¿El que va a invertir? El que va a invertir, efectivamente. Eso también es muy complejo. O sea, se puede en varios casos. El que puede y no quiere, el que quiere y no puede, el que... Entonces, el que va a invertir no le gusta el arte. Un galerista le dice, esto es una inversión, no sé qué, gástate aquí 20 millones de euros, se lo gasta. Pero posiblemente a lo mejor lo lleva a una caja fuerte. Porque lo tiene ahí encerrado, pues si acaso se lo roban, en todo caso a lo mejor va él y lo ve, tal. Entonces, puede ser también que pueda y quiera comprar. Pero para mí, el comprador más importante es el que incluso, el que puede y el que quiere, pero incluso el que quiere y no puede. El que quiere y no puede, si toma interés, a mí me dicen, mira Lillo, esta escultura es que me gusta, pero, y me dicen pero, digo, llévatela. Y luego me la pagas cuando quieras. Yo tuve un compañero que me estuvo pagando una escultura, me dijo, me gusta mucho, porque le gusta mucho la caza y era un ciervo de bronce, me la llevo, pero te la tengo que pagar como yo te diga. Digo, vale. Y me iba ingresando todos los meses, estuvo durante un año de su nómina, quitaba un poco. Si compras un televisor a plazos, ¿por qué no puedes comprar una obra de arte a plazos? El televisor se te va a averiar, el frigorífico se te va a averiar, y la obra de arte es para siempre. Permanece. La van a tener tus hijos, la van a tener tus nietos. Luego, entonces, si tiene voluntad, pues puede restringirse en unas cosas, en vez de beberse 20 cervezas que se beba 10. Pero bueno, por eso te digo que primero de ahí te tiene que gustar. ¿Y tú compras pintura, Pepe? Yo compro pintura, pero poca. Yo creo que he comprado, la pintura a mí me gusta mucho. La acuarela me encanta, el dibujo, el grabado, todas las técnicas de escultura me encantan, de pintura. Yo tengo 2 o 3 cuadros que he comprado, pero sin embargo tengo más de 30 cuadros. Es decir, que yo he practicado el trueque. Entonces yo lo que hago es, ya no lo hago porque ya no puedo colgar más cuadros. Pues con un amigo, un compañero, colega, digo, oye, mira, te cambio un cuadro tal. Sí, una vez lo ofrecía yo y otra vez me lo ofrecían a mí. Y entonces, pues claro, poco a poco me he ido haciendo con una colección un poco respetable. Y de esa manera, por eso te digo que no he comprado, pero por eso, pero no porque no me guste. Yo recuerdo que el primer trueque que hice fue a un compañero le cambié un pequeño hierro por una guitarra vieja. Ese fue el primer trueque. Luego la guitarra terminó, mi hijo y mi nieto, mi sobrino dejaron el mástil y hicieron una guitarra eléctrica y tal y cual. Y otro trueque que no se llegó a llevar a cabo fue, ahora ya son tonterías, yo me enteré que el príncipe Carlos de Inglaterra hacía acuarela. Y yo cogí y escribí una carta a la embajada en Madrid. Yo digo, ni me van a hacer caso, pero bueno. Y yo pedía la dirección del príncipe en Londres. Porque dije, si no pones lo que quieres, te van a decir, este tío, ¿qué es lo que quiere? Claro, ¿cómo le vamos a mandar? Pero yo explicaba por qué quería yo entrar en contacto con el príncipe y tal, y se conoce que al embajador le daría gracia o lo que sea, me contestó, me mandó una tarjeta suya, me dijo que la dirección era tal y tal y tal, y que estaba a mi disposición para lo que quisiera tal y cual. Bueno, pues con esa dirección yo hice una foto que recuerdo que yo le ofrecía un Quijote de bronce, de la foto, o sea, la foto de esa obra, y yo la mandé a esa dirección. Y luego, eso ya pasó más tiempo, un mes y medio, yo ya no me acordaba. Entonces un día recibo una carta que con el borde del sobre de avión, y claro, ya me vino a la memoria, digo, esto tiene que ser por ahí, vamos, lo que yo pensaba. Y efectivamente abrí la carta, era del secretario, bueno, cuando yo escribí la carta, por supuesto en español,
claro, en castellano. A mí me contestaron también en castellano. Y cuando escribí la carta a Londres, también. Yo escribí en español y se conoce que tradujeron. Y el secretario me decía que agradecía la idea, en fin, le gustaba mucho la idea y tal y cual, pero que comprendiera que si yo hacía un trueque, pues le lloverían. Si yo luego lo comento, oye, cambia una obra con tal y tal, le lloverían las ofertas, y entonces dijo que no, que no era posible. Que muy amablemente agradecían el detalle tal y cual, pero que no era posible. Que luego ya pensé, digo, a saber cómo pinte, porque yo me enteré de que pintaba, pero tampoco sabía cómo pintaba. Pero bueno. Bueno, pues concluida esta primera parte del perfil valdepeñero que estamos compartiendo con José Lillo Galiani, nos vamos a emplazar para dentro de breves momentos en la segunda parte, en donde hablaremos más de escultura. Bueno, pues por ejemplo de las esculturas sobre el Quijote. También vamos a hablar de las esculturas en las plazas, en los parques, las rotondas, porque Valdepeñas de otras cosas presumirá, pero de esas también. Y bueno, pues de esos artículos que ha escrito Lillo en prensa, y que también ha dirigido y escrito obras de teatro, y bueno, pues más asuntos que a vuelta, ya digo, de breve pausa, pues vamos a tratar dentro de este perfil valdepeñero. Bueno, pues de nuevo con todos ustedes, ya ven, aquí plácidamente dialogando con José Lillo Galiani, un artista valdepeñero de, bueno, pues de proyección sin duda, que en donde tiene su obra pues a nivel nacional, y no sé si ahora nos comentará si alguna obra ha ido al extranjero. Bueno, es importante conocer al personaje, Pepe, que vas a representar en una escultura. Hombre, es importantísimo. Volviendo a Tomás de Antequera, como ejemplo, si yo digo siempre que te voy a poner un ejemplo gráfico, él asistió a una exposición mía en Madrid, pero yo realmente no lo conozco. Fue Paco Clavel, en fin, unas personas de aquí de Valdepeñas que residen en Madrid. Y yo recuerdo que cuando estaba haciendo bueno, yo me documenté todo lo que pude, entonces era más difícil, ahora es facilísimo. Y yo recuerdo que cuando lo estaba modelando, me regalaron una cinta, una cassette, y yo estaba oyéndolo a él de cantar. Estaba oyendo Caballito Moro, los 12 Cascabeles, el romance de la Reina Mercedes, romance, el Morita de Tetuán, en fin, y aquello a mí me situaba. Entonces, quiero decir, ¿te motivaba? Claro, entonces para acercarte a un personaje que tiene que ser con mucho respeto, pues tienes que informarte sobre él. Y entonces, si no es un personaje, quiero decir, una persona real, pues ficticia. Entonces yo, por ejemplo, pues los que yo he hecho, siempre he procurado que de alguna manera documentarme, pedir documentación, conocerlo. A San Roma, pues yo pedí documentación, cuál fue sus inicios, etcétera, etcétera. Si no estás a medias, entonces no puedes te quedas un poco en realizarlo, ayunas. claro. Bueno, entonces para hacer tus esculturas sobre el Quijote, afamadas esculturas, ¿te has inspirado en la novela? Porque claro, a Don Quijote no lo hemos conocido. Bueno, no lo hemos conocido, pero si preguntas a alguien, ¿qué libro has leído? Dice El Quijote. Y el Quijote no se lee así tan... Es una tan novela deprisa, ¿no? Es una novela con mucha enjundia. Bueno, entonces, efectivamente, lo que pasa es que yo para hacer el Quijote yo no necesité ni necesito documentarme, porque a mí desde crío recuerdo que en San Luis Gonzaga me regalaron unos tebeos del Quijote, y yo creo que a partir de entonces a mí ese personaje ya me ha cautivado. Entonces yo he leído el Quijote varias veces. En verano en la mesa me pongo, lo abro por cualquier capítulo y lo leo. Entonces tengo una pequeña colección de Quijotes. Tengo una pequeña joya que es un Quijote de 1901. Bueno, tú has oído siempre lo de que tienes más cuento que Calleja. Sí. Bueno, Calleja tiene más cuento que Calleja. Calleja era don Saturnino Calleja, natural de Burgos, que tenía una editorial en Madrid.
y hacía libros de texto y otros libros y muchos cuentos infantiles, Andersen, etcétera. Y entonces por eso viene lo de cuento de Calleja. Claro. Entonces yo tengo un ejemplar del Quijote, o sea, que de la más editorial. Cuentos. Claro. No claro. más cuentos. Bueno, perdona, te iba a decir que efectivamente el Quijote te tiene, ya digo, yo, es que además yo he hecho pasajes, normalmente se conoce el de los molinos, claro, pero hay otros pasajes más, yo he hecho varios. Yo, por ejemplo, no conoce, ahora voy a hacer el de Galgo Corredor, que lo voy a hacer con un galgo. Yo el año pasado, en la última exposición que tuve, hice uno que en el Castillo de los Condes les echan un saco de gatos, y entonces yo lo representé de esa manera, con unos gatos alrededor, etcétera, etcétera. Entonces lo haces siempre con más conocimiento de causa y te sitúas mucho más, como hemos dicho anteriormente he dicho, con el Tomás de Antequera. Bueno, enlazando un poquito con este tema, Pepe, ¿consideras que se ha abusado de las representaciones escultóricas del Quijote? Porque se han prodigado mucho. Se ha abusado, pero vamos a ver. Si don Miguel viviera hoy día, hace 10 años, hace 20, hace 30, don Miguel sería multimillonario por los derechos de autor. Claro. Porque se han hecho tebeos, se han hecho dibujos animados, se han hecho series de televisión, se ha hecho cine. Hay una película rusa en blanco y negro de hace un montón de años, una película rusa sobre el Quijote. Hay una obra musical, El hombre de la Mancha, en fin que, y en pintura, Picasso, Dalí, Segreyes, el maestro Palmero, todos esos han representado al Quijote, en pintura. Pero en pintura no se atreve nadie, no se atreve cualquiera a representar al Quijote. En escultura, pues ves, pues en los escaparates ves Sancho Panzas de madera que no son Sancho Panzas, están herniados, o sea, están hechos de una manera, y luego el artista, yo con perdón y mi respeto a todo el mundo, el artista de turno que ha tenido a mano una soldadura, te coge 4 tubos, que son para las 2 piernas, para los 2 brazos, te hace un tubo largo con un pincho, le pone un gorro y una lata de tomate, le pones una perilla y ya es el Quijote. Yeah. Todo el mundo lo reconoce al Quijote. Yeah. Bueno, yo digo, y si te dijeran que representaras a Fernando González de Córdoba, por ejemplo, al gran capitán, ¿lo vas a representar tan fácilmente? Hay verdaderas, iba a decir chatarroesculturas, que el término chatarroesculturas lo acuñó, sabrás quién. Sí, Cerceda. Julián Cerceda y Galán. Pero claro, incluso las chatarroesculturas que él llamaba tenían cierta gracia. Sí, sí. Pero hay Quijotes verdaderas birrias. Ya. O sea, han cogido cualquier la chatarra que han pillado por principio y ya digo, como es muy reconocible, y entonces se ha abusado de él. Y lo que yo decía antes de acercarse al personaje con respeto y conocimiento, pues lo hemos hecho pues, como se ha querido. O sea, que ya digo que es un abuso total. Bueno, una cosa interesante, al menos bajo mi punto de vista, y queremos saber tu opinión, Pepe. Si te gusta que haya esculturas en las plazas, en los parques, en las rotondas, en las avenidas, porque si Valdepeñas de algo no adolece es precisamente de esculturas. Bueno, yo te voy a contestar con una pregunta, a su vez. ¿A ti te gusta que haya una televisión local? Sí. Claro, pero me vas a decir, claro, o sea, te voy a decir, porque trabajas allí. No, entonces, aparte de eso, porque da un servicio a lo más cercano, claro, al bien, pueblo. Vale, efectivamente. O a los pueblos. Muy bien. Entonces, yo te voy a contestar y te voy a desarrollar la contestación. Desde el punto de vista de escultor y desde el punto de vista de ciudadano. Como escultor, y por la parte que a mí me corresponde y por las esculturas que yo haya podido hacer en Valdepeñas, yo soy el que más tiene, pero yo soy el que vive aquí. Entonces, yo trabajo aquí. Yo cuando tengo una obra que es muy grande la llevo a los talleres, a los talleres a que me ayuden. Yo ya estoy dando trabajo. Yo cuando facturo, que somos los cobradores gratuitos de Hacienda, que no tiene nada que ver ahora con esto, quiero decir que cobramos el IVA y eso va a Hacienda. Entonces yo ocasiono, yo compro materiales, entonces yo estoy trabajando aquí lo mismo que cualquier operario y cualquier empresario y cualquier... Entonces, ¿qué haces escultura? Pero si es que ese es mi trabajo. Entonces, ¿me gusta? Por supuesto, como a ti, como el tendero dice que si le gusta que haya tiendas, por supuesto. Y es más,
Si tú ves una obra pública, local o en cualquier sitio, cuando ves un cartel grande, proyecto tal y cual, la obra esa que se va a hacer, y lees presupuesto 12 millones de pesetas, presupuesto 14.150.000, y yo digo, yo ahora mismo, por lo que yo cobro por una escultura, eso es una parte infinitesimal. O sea, poner una escultura en esa obra es una parte que no se crea la gente, que es que se gasta tanto, no se gasta en nada. Además, hay empresas que dan mejoras. Mejora es pues que se quedan con la obra y entonces pues dicen, pues bueno, pues si se va a poner la escultura, la empresa la financia. Luego entonces, a lo mejor en ese caso al ayuntamiento no le cuesta nada. Ya. Quiero decir que, bueno, y por la parte de ciudadano, a mí me gusta efectivamente que haya una emisora de televisión. A mí me gusta que haya una emisora de radio. A mí me gusta, y me dolió mucho cuando hubo que cerrar Canfali. Jaraíz. Me dolió mucho. Y hay digitales, pero bueno. Y a mí me gusta que haya un auditorio. Y a mí, lo siento mucho, pero no me gusta el fútbol, no entiendo. Y que yo siempre digo que me gustaría que me gustara. Pero a mí sí me gusta que haya un equipo de fútbol sala que sea campeón. Claro. Luego entonces todo ese compendio de cosas hacen la cultura que tiene un pueblo. Y yo voy a defender en este caso, como digo, lo mío. La escultura es historia, escrita en bronce, escrita en piedra, escrita en hierro. Porque la escultura representa personajes, representa hechos históricos, representa costumbres. Y entonces la escultura en un pueblo da categoría, da caché, da estilo. Y a mí, si me hubiesen dado €1 por las fotos que se han hecho en el Juan Alcaide, pues yo tendría bastantes. Quiero decir que la gente viene y una vez que están puestas, las admiran y, como digo, y son para siempre. Efectivamente. Bueno, además de la escultura, has escrito un libro, artículos en prensa, ya has nombrado Canfali Jaraíz, aparte de otros medios. Has dirigido y escrito obras de teatro, dibujas. ¿Qué denominación te podíamos dar? ¿Un hombre del Renacimiento, un renacentista? Bueno, a mí me halaga que me digan que soy un hombre renacentista, y si te sigo diciendo, toco algo la guitarra malamente y, en fin, tengo por ahí otras aficiones. Otra cosa... Con ello acabaremos. Ajá. Otra cosa es que la definición de hombre renacentista, o sea, yo he hecho y hago todo eso, pero yo en mi tarjeta de visita yo no pongo, yo tengo una tarjeta y dice que soy escultor. Por escribir un libro yo no soy escritor. Por escribir, que escribí 400 y picos artículos en el Canfali. Bueno, dibujante los ilustraba. Y, como digo, toco algo a la guitarra, pero cuando estamos aquí 4 cantando, y yo no soy guitarrista. Yo he escrito obras de teatro y he dirigido, pero ni soy director de teatro ni soy dramaturgo. Entonces quiero decir que todas esas cosas, y te voy a poner otro ejemplo. Cuando el Papa Julio II le encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina, él estaba trabajando en su tumba y lo tenía mal traer porque no le daba dinero para poder seguir la tumba, que era lo que él quería. Le dijo: Santidad, no, por favor no me mandéis esto, que yo... Y dijo, con toda su humildad, que yo no soy pintor, yo soy escultor. Ya. Y el Papa le dijo: venga, tú pinta la Capilla Sixtina. Cuando decía algo el Papa en aquellos tiempos, pues imagínate. Bueno, pues llamó a 2, le dijo: no conozco la técnica de la pintura al fresco. Es él poniéndole pegas. Y dijo: bueno, pues te enteras cómo es. Entonces llamó a 2 amigos de Florencia, los hizo traer a Roma, a la Capilla Sixtina. Y resulta que un día estaban borrachos, otro día venían no venían porque se habían acostado tarde. Le dieron 4 nociones del fresco, los echó a patadas, les pagó y los echó a patadas de allí, y se quedó él solo. Supongo yo que para preparar las paredes tendría algún ayudante. Bueno, y aparte de 1000 anécdotas que ocurrieron durante el proceso, cuando terminó la Capilla Sixtina, ahí está. Entonces, y decía que no era pintor. Leonardo era pintor, escultor, músico, tocaba maravillosamente el arpa, la lira. Ingeniero, arquitecto, hacía decoraciones para fiestas, tal y cual, o sea, era un fenómeno. Entonces el hombre renacentista quiere decir que hacía muchas cosas, pero todas las hacía bien. Entonces, yo ahí en la puerta dice escultor, y de todas esas cosas, lo que medio sé hacer mejor es escultor.
Entonces poner yo en una tarjeta de visita pintor, escultor, tal y tal, bla, 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 eso, pues entonces ahora me dicen, ¿eres un hombre renacentista? Digo, bueno, vale. Bueno, ¿y cuál es la escultura más pequeña y la más grande que has realizado? Bueno, pues la más pequeña, a ver. Una de las más grandes era de San Roma, ¿no? La más pequeña es esta. Un búho de bronce. Y bueno, y luego también esta, que es esta es medio pámpano, la moneda que me inventé para Valdepeñas, medio pámpano. Luego tengo otra mayor de un pámpano, pero bueno, se puede decir que esta. Bueno, y la más grande no es la de San Roma. San Roma mide 8 metros de larga y luego mide 6 o 7 metros de altura. La más grande que yo tengo es en la Solana, es una aguja, que yo la llamo aguja para coser nubes, y esa mide 14 metros de altura. ¿La que está a la entrada por la carretera de Valdepeñas? No. No, la entrada de Valdepeñas es las Hoces, sí. Espigas, esa mide en 7 metros. Luego tengo un Quijote en la salida Manzanares. Y luego tengo en la salida de Tomelloso, tengo esta que digo yo, que es la más grande que yo he hecho hasta ahora. ¿Y tienes alguna obra entre manos? Aparte de ese proyecto que hablabas, que ha sido presupuestado. Sí. Hombre, ahora mismo entre manos tengo, no una, tengo varias, porque estoy preparando exposición. No hay prisa y además ahora, en las circunstancias tan desgraciadas que tenemos, no sabemos cómo va a acabar esto. No merece hacer una exposición para que luego vayan 3 porque no puedan entrar más a la inauguración. Entonces, pero bueno, yo mientras tanto el año que viene pediré fecha y tal dentro de lo que sea, pero sí estoy preparando piedra, estoy preparando madera y entonces pues esperemos que en un tiempo indefinido, quiero decir que no es concreto todavía, entonces pues haré otra nueva exposición. Háblanos de tus aficiones, las que tienes fuera de tu trabajo. Bueno, yo te he dicho que yo la verdad es que hay quien se jubila y yo, como digo, como no tengas un proyecto, lo vas a pasar muy mal. Muy mal. Porque no vas a hacer nada y tal. Yo nunca he estado ocioso y ahora menos, ahora parece que tengo menos tiempo. Quizá por la edad ya parece que el tiempo que te queda es menos y procuras llenarlo más. Yo he coleccionado, me gusta mucho el coleccionismo. Ahora ya no, porque ya digo, ya no tengo colecciono fósiles, tengo una colección bastante buena de fósiles, colecciono latas, pero las latas las utilizo porque en el taller tengo tornillos, tal, y son latas antiguas. Yo dibujo, yo leo, me gusta la música en general, pero esta ahora de la bachata y todas las cosas estas me gusta un poco, pero no, porque digo yo que se están comiendo la música como el cangrejo colorado americano al cangrejo autóctono, y yo creo que está pasando eso, pero en fin. Y luego por ahí pues me gusta pasear, me gusta el cine mucho, siempre que puedo voy al cine, en fin, que tengo una serie de actividades que... No te voy a preguntar por si eres caro, porque tú ya has dicho que la obra diste facilidades que te pagaban mensualmente, entonces eso ha quedado ya casi contestado. Yo no, creo que no soy caro. O sea, yo cobro, siempre digo que cobro como las horas de albañil. Además, el tiempo, mi abuelo decía que el tiempo no valía nada, lo que valía eran los materiales. Claro. Y hoy no, hoy es al revés. Hoy los materiales, tú vas a un taller mecánico y una tuerca te vale 2 euros y colocártela 30, porque tienen que manipular y tal y cual. Entonces, la mano de obra. La mano de obra. Entonces, pero yo sigo actuando como antes. Yo el tiempo digo, bueno, pues si tengo que echarle esta escultura a esto, pues, pero que por eso no cobro más. Entonces, pues hombre, yo te puedes llevar una escultura mía, pues 100 euros, 200, 300 en adelante. Entonces, y ya como digo, y sobre todo yo lo que quiero es que la gente se lleve mi obra. Que mi obra vaya por ahí y la gente la pueda... Pues vamos a terminar, ¿tener? Pepe, si te parece. Háblame de los, entre comillas, camelos y fraudes en el arte, que me imagino que también existirán. Eso sería otro tema, pero otro perfil. Y, claro, efectivamente. En el arte ya he dicho antes que hay mucho camelo. Te voy a poner un ejemplo. Yo Arco, la feria de arte, yo no he ido nunca ni pienso ir. Vale 40 euros pasar. Y por esos 40 euros menos me voy al Thyssen, Bornemisza, o me voy al Museo del Prado, o me voy... porque no sé si fue el año pasado o hace 2, había una obra, era una repisa en la pared, y había un vaso de agua medio lleno,
y valía 8.000 euros. Entonces, yo tengo un amigo que dice, es muy respetuoso, dice, yo es que no entiendo de arte. Y digo, no, digo, mójate, tú no entiendes de arte, pero tú puedes decir una cosa, si te gusta o no, sinceramente. Efectivamente. Da tu opinión, no digas, yo no entiendo de arte, y además esto no me gusta. Entonces, por ahí pasan, bueno, hay por ahí un bloguero, Antonio García, no recuerdo, tiene un montón de visitas, es pintor por la Academia de Sevilla, pinta bastante bien, pero se dedica a criticar, a hablar claramente de lo que yo te estoy diciendo. Y lo dice, pero vamos, ya digo, tiene un montón de seguidores. Dice, este es un camelo, este se llega a meter con tapies, se mete, o sea, pero este a su vez, este bloguero, te he dicho que es licenciado en Bellas Artes, o sea, diríamos que no hay ningún, que tiene fundamento para saber lo que claro. dice. Entonces se mete con Miró, se mete etcétera, etcétera, e incluso se mete con Antonio López. Y luego hay por ahí un libro, Los 8 pecados capitales del arte, que está escrito por otro periodista entendido en arte, y te cuenta cada cosa, claro. O sea, lo que hemos dicho antes, a un millonario se forma un artista, un futuro artista, un galerista y un comprador. Y todo eso es transacción comercial, económica, etcétera, etcétera. Entonces, luego hay gente que se ha gastado un montón de dinero en una obra y luego ese artista no ha llegado. Entonces, pero bueno, ya digo que eso es una cosa muy... Bueno, no quiero que terminemos el perfil Valdepeñero dedicado a ti sin preguntarte esto, y con esto ya concluimos. ¿Hay algo que dejarías sin hacer? ¿Algún encargo que llegara y no, pues yo esto no lo voy a hacer? Hombre, a ver, tenía un amigo, ya murió, un catedrático de la Universidad de Granada, no de la universidad, de la Escuela de Bellas Artes, y a mí me recuerdo que una vez coincidimos en Andújar, en unos premios que nos dieron, y me decía, mira, Lillo, yo ahora estoy haciendo un ángel a una señora que es viuda, pero tiene muchísimo dinero. Estoy haciendo un ángel para su marido en el cementerio. Dice, si a mí me dice, en el ala derecha quiero estas plumas y tantas plumas, y en el ala izquierda me dice que las plumas las requé, dice, yo se las hago, porque me ha dicho que yo no repare en gastos, pero que tengo que hacerlo a su gusto. A su gusto, que es la que paga. Dice, yo ahí no tengo reparo. Eso, quiero decir, eso por un lado. Y luego por otro, pues hay gente que es muy escrupulosa, que no quiere tal y tal. Entonces, yo depende también de las circunstancias que se dieran. Hombre, una cosa normal, que hay veces que el encargo, el comitente, el que encarga, te condiciona. Porque claro, te está diciendo, es que yo quiero esto. Y entonces no puedes decir, bueno. Y otras veces te deja libertad, te diga, mira, yo quiero esto, pero tú haz lo que quieras. O sea que son muchas circunstancias. Posiblemente, pues, en principio te digo que sí, casi sí, pero luego no sé qué circunstancias se darían para que yo dijese que no. Pues agradecidos, José Lillo Gallieni, estimado amigo y gran valdepeñero, y sobre todo un buen artista. Gracias, insisto, por haber querido compartir con los telespectadores esta parte, este capítulo de Perfiles Valdepeñeros, y a tu disposición quedamos. Muchas gracias, yo estoy encantado de que hayáis venido a mi patio a hacerme una visita y que hayamos estado charlando tranquila y amigablemente. Así ha sido.